Miren, antes de empezar quiero que sepan que yo no soy de los que andan inventando historias raras o buscando atención en Internet. Lo que les voy a contar me pasó hace como 6 meses, y créanme cuando les digo que preferiría que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero no lo fue, y hasta el día de hoy me cuesta dormir pensando en lo que viví trabajando en esa maldita tienda. Si ustedes alguna vez ven un anuncio de empleo que parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, háganme caso y aléjense. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo en la empresa de logística, donde llevaba 3 años. Mi jefe me dijo que tenían que recortar personal por la crisis, y así nomás me quedé en la calle con las manos vacías. Tenía que pagar la renta, los servicios y ayudarle a mi mamá con sus medicinas, porque ella está delicada de salud. Busqué trabajo por todos lados durante 2 semanas sin suerte, hasta que un día encontré un papel pegado en un poste de luz cerca de mi casa. Era un anuncio simple, escrito a mano en letras azules, que decía: «Se solicita empleado para turno nocturno en tienda de conveniencia. Buen sueldo. Presentarse después de las 10 de la noche en la avenida Colón, número 422». Lo que me llamó la atención fue el sueldo que ofrecían. Era casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior, y solo por trabajar de noche. Pensé que tal vez era un negocio familiar que necesitaba ayuda urgente, o que la zona era peligrosa y por eso pagaban bien. Arranqué el papel del poste y lo guardé en mi bolsillo. Esa misma noche, alrededor de las 10:30, me dirigí a la dirección. El barrio no era malo. Era una zona comercial bastante normal, con oficinas y algunos locales cerrados a esa hora. Cuando llegué al número 422, vi una tienda de conveniencia común y corriente, con su letrero de neón verde que decía «Abierto 24 horas», y las vitrinas llenas de productos perfectamente ordenados. Entré y una campanita sonó sobre mi cabeza. El lugar estaba impecablemente limpio, con pisos brillantes que reflejaban las luces fluorescentes del techo. Había estantes repletos de botanas, bebidas, productos de limpieza, todo lo que esperarías encontrar en una tienda así. Pero lo raro fue que no había ni un solo cliente adentro. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de pasta gruesa y una sonrisa que no parecía alcanzarle los ojos. Me miró como si me estuviera esperando, aunque yo no había avisado que vendría. «Vienes por el empleo», me dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Asentí y le mostré el papel que había arrancado del poste. Él asintió también y me hizo pasar detrás del mostrador, a una pequeña oficina que olía a papel viejo y café. Me pidió que me sentara y sacó una carpeta de un cajón. No me pidió currículum, no me preguntó por mi experiencia laboral, nada de eso. Solo me hizo preguntas extrañas que en ese momento me parecieron curiosas, pero no alarmantes. «¿Tienes problemas para dormir de día?», me preguntó. Le dije que no, que podía adaptarme a cualquier horario. «¿Eres de los que hacen muchas preguntas o prefieres seguir instrucciones sin cuestionarlas?». Respondí que me gustaba entender bien mi trabajo, pero que podía seguir reglas. Él se quedó mirándome por varios segundos, sin decir nada, y juro que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Luego continuó: «¿Has trabajado antes en atención al cliente? ¿Sabes tratar con gente diferente?». Le conté de mi experiencia en la empresa de logística y que había atendido a todo tipo de clientes. Lo que más me inquietó fue cuando me dijo, muy serio, mirándome fijamente a través de sus lentes:
Hay una regla muy importante que debes seguir si trabajas aquí. Jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes visitar esta tienda durante el día. Tu horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana, y fuera de ese horario no existe ninguna razón válida para que vengas. ¿Entendido? Me pareció rarísimo, pero pensé que tal vez tenían problemas con robos internos o algo así. Necesitaba el dinero desesperadamente, así que acepté sin hacer más preguntas. Me ofreció el trabajo ahí mismo, sin verificar referencias ni nada. Me dijo que empezaría al día siguiente, que el sueldo se pagaría en efectivo cada viernes y que mi única responsabilidad era atender a los clientes, cobrar, mantener la tienda limpia y reponer productos cuando hiciera falta. Parecía demasiado sencillo para lo que me iban a pagar. Firmé un papel que ni siquiera leí completo, porque estaba emocionado de haber conseguido trabajo tan rápido. Mientras salía de la tienda, el gerente me gritó desde el mostrador: «Recuerda, solo de noche. Nunca se te ocurra venir de día». Caminé de regreso a casa con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de tener un ingreso nuevamente, pero por otro lado, había algo en toda esa situación que no me dejaba tranquilo. La forma en que el gerente me miraba, las preguntas extrañas, esa regla absurda de no visitar la tienda de día. Le conté a mi mamá que había conseguido trabajo y ella se puso contenta, pero cuando le mencioné que era turno nocturno, se preocupó. Me dijo que tuviera cuidado, que a esa hora andaba mucha gente rara en las calles. Si tan solo hubiera sabido lo rara que era la gente que iba a atender en esa tienda. Esa noche casi no pude dormir pensando en mi primer turno. Me preguntaba si sería difícil, si tendría muchos clientes, si el gerente estaría ahí para supervisarme. Nunca imaginé que estaba a punto de entrar en una experiencia que cambiaría completamente mi forma de ver el mundo. A veces pienso que debí hacer más preguntas, que debí investigar más sobre ese lugar antes de aceptar. Pero ustedes saben cómo es cuando necesitas dinero urgentemente. Dejas pasar cosas que en otra situación te harían salir corriendo. Al día siguiente me levanté temprano, aunque mi turno empezaba a las 10 de la noche. Estaba nervioso, como cualquiera en su primer día de trabajo, y quería prepararme bien. Me puse ropa cómoda pero presentable, unos jeans y una camisa de botones azul. Llegué a la tienda 10 minutos antes de mi hora de entrada, y ahí estaba el gerente, esperándome con la misma sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Me entregó un chaleco verde con el logo de la tienda bordado y me explicó rápidamente cómo funcionaba la caja registradora, dónde estaban los productos de limpieza y las llaves del baño. Todo parecía increíblemente simple para un trabajo que pagaba tan bien. Los clientes empiezan a llegar después de las 11, me dijo mientras se ponía su abrigo para irse. No son muchos, pero son constantes. Trátales bien, cobra correctamente y no hagas preguntas innecesarias. Si necesitas algo urgente, mi número está en el teléfono de la oficina, pero solo llámame en emergencias reales. Dicho esto, se fue y me dejó completamente solo en la tienda. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los refrigeradores y el tic-tac del reloj de pared. Me senté detrás del mostrador y esperé, revisando mi celular para matar el tiempo. Efectivamente, como a las 11:15 de la noche, entró mi primer cliente. Era una mujer de unos 30 años, vestida con ropa de oficina, como si acabara de salir del trabajo. Lo primero que noté fue que caminaba de manera extrañamente silenciosa. Sus tacones no hacían ningún ruido contra el piso de la tienda.
Recorrió los pasillos muy despacio, tomó una botella de agua y un paquete de galletas y se acercó a la caja. No me miró a los ojos en ningún momento. Mantuvo la vista fija en el mostrador mientras yo escaneaba sus productos. Cuando le dije el total, sacó un billete de su bolso y me lo entregó sin decir una sola palabra. Le di su cambio. Ella asintió levemente y se fue tan silenciosamente como había llegado. Pensé que tal vez era tímida o estaba cansada, así que no le di mucha importancia. Pero entonces llegó el segundo cliente, un hombre mayor con un sombrero oscuro y un abrigo largo, a pesar de que hacía calor esa noche. Él también caminó sin hacer ruido, como si flotara por los pasillos. Compró cigarros y un refresco, y tampoco me habló. Solo puso el dinero en el mostrador, esperó su cambio y se marchó. Y así fue durante toda la noche, cliente tras cliente, que entraba, compraba y salía, sin pronunciar ni una palabra, sin hacer contacto visual, sin hacer el más mínimo sonido al caminar. Lo que realmente comenzó a inquietarme fue la atmósfera de la tienda. Todo estaba demasiado perfecto, demasiado ordenado, demasiado limpio. Los productos en los estantes parecían recién colocados, aunque nadie había venido a surtir desde que yo llegué. Las luces fluorescentes nunca parpadeaban. El aire acondicionado mantenía una temperatura exacta y no había ni una mota de polvo en ningún lado. Era como si la tienda existiera en una especie de burbuja, donde el caos y el desorden del mundo exterior no podían entrar. Me puse a limpiar el mostrador, solo para sentir que estaba haciendo algo útil, porque honestamente no había nada que limpiar. Alrededor de las 2 de la mañana llegó una pareja joven, los primeros clientes que hablaban entre ellos, aunque en susurros que apenas podía escuchar. Ella señalaba productos y él asentía, pero sus voces eran tan bajas que parecía que estaban en una biblioteca en lugar de una tienda de conveniencia. Compraron varios artículos, pagaron en efectivo y se fueron. Mientras guardaba el dinero en la caja registradora, algo me llamó la atención. Los billetes que me habían dado estaban impecables, como recién impresos, pero cuando los observé más de cerca, noté que el diseño era ligeramente diferente al de los billetes actuales. Eran legales, sí, pero parecían de una serie antigua que ya no se usaba comúnmente. El resto de la noche transcurrió de la misma manera. Clientes silenciosos que entraban y salían como sombras, comprando cosas básicas y pagando siempre en efectivo. Ninguno usó tarjeta de crédito, ninguno pidió una bolsa, aunque compraran varios productos. Ninguno me preguntó dónde estaba algo, o si teníamos algún producto en particular. Era como si todos supieran exactamente qué venían a buscar y dónde encontrarlo. A las 6 de la mañana en punto, como por arte de magia, dejaron de llegar clientes. Hice el corte de caja, limpié lo poco que había que limpiar y cerré la tienda cuando llegó el gerente a relevarme. «¿Cómo te fue?», me preguntó con esa sonrisa extraña. Le dije que todo había estado tranquilo, pero que los clientes eran muy callados. Él se rió de una forma que me puso la piel de gallina y me dijo: «Así es nuestra clientela, gente que valora el silencio y la discreción. Acostúmbrate». Me pagó el día en efectivo, billetes perfectamente nuevos, y me despidió diciéndome que nos veríamos la próxima noche. Caminé a casa mientras el sol empezaba a salir, sintiendo una extraña mezcla de alivio por haber terminado mi turno y una inquietud que no lograba quitarme de encima. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi mamá que todo había ido bien, que el trabajo era fácil y tranquilo, pero por dentro algo me decía
que había algo raro en esa tienda y en esos clientes fantasmales. Me fui a dormir, pero no pude hacerlo profundamente. Soñé con pasillos interminables, llenos de productos perfectos y clientes sin rostro que caminaban en silencio absoluto. Cuando desperté en la tarde, traté de convencerme de que solo eran nervios del primer día, que todo era normal y que yo estaba exagerando. Si hubiera sabido lo que vendría después, habría renunciado en ese momento y nunca habría vuelto a poner un pie en ese lugar. Después de una semana trabajando en la tienda, empecé a sentirme más cómodo con la rutina. Los clientes silenciosos ya no me parecían tan extraños, y el ambiente de perfección absoluta lo atribuía a que el gerente era muy estricto con el orden. Pero fue justamente esa sensación de comodidad la que me hizo bajar la guardia y empezar a notar cosas que antes había ignorado. Cosas que no tenían ninguna explicación lógica y que hacían que cada noche me sintiera más incómodo en ese lugar. Todo empezó una noche cuando un cliente dejó caer una lata de atún al piso. Fui a recogerla para acomodarla de nuevo en el estante y, por curiosidad, revisé la fecha de caducidad. Lo que vi me dejó helado. La lata decía que caducaba en marzo de 1987. Me quedé mirándola sin poder creerlo, pensando que había leído mal, pero no. Ahí estaba, claramente impresa, una fecha de hace casi 40 años. Lo más perturbador era que la lata estaba impecable, sin óxido, sin abolladuras, como si acabara de salir de la fábrica. Empecé a revisar otros productos en el mismo estante y encontré lo mismo. Fechas imposiblemente antiguas, en productos que lucían completamente nuevos. Al principio, traté de racionalizarlo pensando que tal vez eran productos de colección, o que alguien se había equivocado al imprimir las etiquetas. Pero mientras más revisaba, más productos con fechas antiguas encontraba. Había paquetes de galletas que supuestamente caducaron en 1992, jugos de 1978, incluso algunos artículos de limpieza con fechas de los años 60. Todos en perfecto estado, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido. Pero las inconsistencias no terminaban ahí. Al día siguiente, o más bien esa misma noche, porque yo trabajaba cuando todos dormían, llegó un señor mayor a comprar un café y pan. Pagó con monedas que al principio me parecieron normales, pero cuando las observé mejor, me di cuenta de que eran monedas que ya no circulaban. Eran de las antiguas, de esas que mi abuelo guardaba en una caja como recuerdo. Algunas tenían fechas de los años 70 y 80, y estaban tan brillantes como si nunca las hubieran usado. Le iba a decir al cliente que no podía aceptar ese tipo de monedas, pero cuando levanté la vista, él ya se había ido, dejando las monedas en el mostrador. Esa misma semana noté algo más que me inquietó profundamente. En ningún momento desde que comencé a trabajar había visto llegar un camión de entregas. Las tiendas de conveniencia normalmente reciben mercancía todos los días, especialmente las que están abiertas toda la noche y venden productos perecederos. Pero en esta tienda nunca, absolutamente nunca, vi a nadie reponer productos. Los estantes siempre estaban llenos, las neveras siempre tenían bebidas frías, y el inventario parecía renovarse solo. Una noche decidí contar cuántas botellas de agua había en un refrigerador específico al inicio de mi turno. 17 botellas. Durante la noche se vendieron 5. Cuando volví a contar al final del turno, había exactamente 17 botellas otra vez.
Intrigado y un poco asustado, busqué en la oficina alguna factura, orden de compra o número de proveedor. Encontré archivos y carpetas, pero todos estaban vacíos o contenían papeles en blanco. No había registros de proveedores, no había números de contacto, no había nada que indicara de dónde venían los productos. Intenté preguntarle al gerente de manera casual: «Oye, ¿a qué hora llegan los proveedores? Es que no los he visto y quisiera saber por si necesito ayudar a descargar». Él me miró con esos ojos fríos detrás de sus lentes y me dijo: «No te preocupes por eso. Los productos llegan cuando tienen que llegar. Tu trabajo es solo atender clientes». Pero lo que realmente me quebró la cabeza fue cuando intenté buscar información sobre la tienda en Internet. No existía. No había página web, no había perfiles en redes sociales, no había reseñas, no aparecía en mapas digitales, nada. Era como si la tienda fuera invisible para el mundo exterior. Busqué la dirección en el buscador y solo aparecían resultados de las oficinas y negocios cercanos, pero ninguna mención a una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Esto no tenía ningún sentido en plena era digital, donde hasta el puesto de tacos de la esquina tiene presencia en Internet. Las noches se volvieron cada vez más incómodas. Empecé a prestar más atención a los clientes y noté patrones extraños. Algunos clientes venían exactamente a la misma hora cada noche, compraban exactamente los mismos productos y pagaban exactamente con la misma cantidad de dinero. Sus movimientos eran casi robóticos, como si siguieran un guión invisible. Una mujer de vestido floreado llegaba todos los días a la 1:15 de la madrugada. Compraba leche y pan, pagaba con un billete de 50 y se iba. Otro hombre con uniforme de trabajo llegaba a las 3:30, compraba cigarros y un refresco y pagaba con monedas exactas. Intentaba hablar con ellos, hacerles preguntas simples como ¿cómo está el clima? O ¿viene de trabajar? Pero nunca me respondían. En el mejor de los casos me miraban brevemente y seguían con lo suyo. En el peor, simplemente me ignoraban como si yo no existiera. Era como interactuar con grabaciones de personas en lugar de personas reales. La sensación de soledad y extrañeza se volvía más intensa cada noche, y empezaba a preguntarme si el buen sueldo valía la pena soportar todo esto. Una madrugada, mientras organizaba unas revistas en el estante, encontré una de deportes con fecha de portada, de junio de 1975. En la portada salía un equipo celebrando un campeonato que, según la revista, acababa de suceder. La revista estaba en perfecto estado. El papel no estaba amarillento ni quebradizo. Los colores seguían vibrantes. Fue en ese momento cuando realmente comencé a aceptar que algo profundamente anormal estaba pasando en esa tienda. No era solo mi imaginación, no eran coincidencias, había algo fundamentalmente equivocado con ese lugar, y yo estaba atrapado en medio de ello trabajando cada noche. Después de 2 semanas trabajando en esa tienda, las dudas y la ansiedad me estaban consumiendo. No podía dormir bien durante el día. Despertaba con pesadillas, donde los clientes silenciosos me perseguían por pasillos infinitos. Mi mamá notó que algo andaba mal. Me preguntaba si todo estaba bien en el trabajo, y yo solo le decía que estaba cansado por el cambio de horario. Pero la verdad es que cada noche que pasaba en esa tienda sentía que me hundía más en algo que no comprendía. Y entonces tomé la decisión más importante y también la más aterradora de todo este asunto. Decidí romper la única regla que me habían dado. Una tarde me desperté alrededor de las
y no pude volver a dormirme. Le dije a mi mamá que iba a salir a caminar un rato para despejarme, pero en realidad tenía otro plan. Iba a ir a la tienda durante el día, iba a ver qué había ahí cuando el sol estaba en lo alto, iba a confrontar mis sospechas de una vez por todas. Tal vez encontraría una explicación lógica, tal vez descubriría que todo era normal y que yo estaba exagerando, o tal vez confirmaría que algo profundamente equivocado estaba sucediendo y tendría que renunciar a ese trabajo sin importar cuánto necesitara el dinero. Me vestí y salí de casa alrededor de las 5 de la tarde. El sol todavía estaba arriba y las calles estaban llenas de gente regresando del trabajo, niños jugando, vendedores ambulantes, todo tan normal, tan cotidiano, tan diferente al mundo nocturno y silencioso al que me había acostumbrado. Tomé el mismo camino que recorría cada noche para ir a trabajar. Pasé por los mismos edificios, las mismas esquinas, hasta que llegué a la avenida Colón. Caminé buscando el número 422, contando las direcciones. 410, 414, 418. Y entonces llegué al 422. Lo que vi me dejó paralizado en medio de la acera, donde debería estar la tienda, donde yo había trabajado todas esas noches, donde había atendido a decenas de clientes silenciosos. No había nada, absolutamente nada. Era un terreno baldío, cubierto de hierbas altas y basura acumulada. Había un muro de ladrillos desgastados en el fondo, restos de lo que parecía haber sido una construcción antigua, y una reja oxidada que apenas se sostenía en pie. No había letrero de neón, no había vitrinas, no había puerta de entrada, no había tienda. Me acerqué temblando, aferrándome a la reja, como si eso fuera a hacer aparecer la tienda mágicamente. Miré a través de los barrotes y solo vi escombros, pedazos de concreto roto, botellas de vidrio vacías y papeles viejos volando con el vind. El terreno olía a humedad y abandono, nada que ver con el aroma a limpieza química que tenía la tienda por las noches. Había grafitis en el muro del fondo, algunos tan descoloridos que era obvio que llevaban años ahí. Este lugar estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Nadie había operado un negocio aquí en décadas. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme en la acera. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no podía. ¿Cómo era posible? Yo había estado ahí adentro, había caminado por esos pasillos, había tocado esos productos, había cobrado a esos clientes. No era un sueño, no era mi imaginación, era real. O al menos se había sentido real cada noche durante las últimas 2 semanas. Saqué mi celular con manos temblorosas y tomé fotos del terreno baldío, como si necesitara pruebas para convencerme a mí mismo de que no me estaba volviendo loco. Un señor que pasaba caminando con su perro se detuvo al verme sentado ahí, pálido y sudando. Me preguntó si estaba bien y yo, sin pensar, le pregunté si sabía qué había en ese terreno antes. Él me miró extrañado y me dijo: «Ese terreno lleva abandonado desde que tengo memoria, mijo. Dicen que hace muchos años había una tienda ahí, pero cerró en los 80 y nunca volvieron a construir nada. ¿Por qué preguntas?». No supe qué responderle. Solo le agradecí y me quedé ahí sentado mientras él se alejaba, murmurando algo sobre los jóvenes de hoy en día. Pasé casi 1 hora sentado en esa acera, mirando el terreno baldío, tratando de encontrarle sentido a todo. Revisé mi cartera y ahí estaban los billetes que me había pagado el gerente, reales y tangibles. Revisé las fotos en mi celular y no había ninguna de la tienda,
porque nunca se me había ocurrido tomarle fotos. Llamé a mi mamá y le dije que llegaría tarde, que tenía que resolver algo importante. Ella me preguntó qué pasaba, pero yo solo le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, aunque nada estaba bien. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre la avenida, una idea aterradora cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si me quedaba ahí esperando hasta que oscureciera? ¿Aparecería la tienda de nuevo cuando cayera la noche? ¿Vería cómo un terreno baldío se transformaba en un negocio en funcionamiento? Parte de mí quería quedarse para comprobarlo, pero otra parte, la parte que todavía tenía instinto de supervivencia, me gritaba que huyera de ahí y nunca volviera. Me levanté con las piernas todavía temblando y empecé a caminar de regreso a casa. Durante el trayecto no podía dejar de darle vueltas a la situación. Si la tienda no existía de día, ¿qué significaba eso? ¿Dónde había estado realmente cada noche? ¿Y qué eran esas personas que compraban con monedas antiguas y productos caducados hace décadas? Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en mi mente, formando una imagen que me aterraba, pero que al mismo tiempo explicaba todo. Esa tienda no operaba en nuestro mundo normal. Existía en algún lugar entre la realidad y algo más, algo que solo cobraba vida cuando el sol se ocultaba. Cuando llegué a casa, mi mamá me vio la cara y supo que algo grave había pasado. Le conté todo, desde las monedas antiguas hasta el terreno baldío, esperando que me dijera que estaba loco o que me había equivocado de dirección. Pero en lugar de eso, ella se puso pálida y me agarró de los brazos con fuerza. «Renuncia a ese trabajo ahora mismo», me dijo con una voz que nunca le había escuchado. «No vuelvas ahí, no importa cuánto necesitemos el dinero. Hay cosas en este mundo que no debemos tocar, lugares que no debemos visitar». Debí haberle hecho caso a mi mamá. Debí haber renunciado en ese mismo momento y jamás volver a pensar en esa tienda. Pero ustedes saben cómo es cuando el miedo y la curiosidad luchan dentro de ti. A veces la curiosidad gana, aunque sepas que no debería. Esa noche, a pesar de todo lo que había visto durante el día, a pesar de las advertencias de mi mamá, decidí ir una última vez. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era ese lugar y qué había estado haciendo realmente durante esas 2 semanas. Fue la peor decisión de mi vida. Llegué a la tienda a las 10 de la noche como siempre, y ahí estaba, sólida y real, con su letrero de neón verde brillando en la oscuridad. Era como si el terreno baldío que había visto en la tarde nunca hubiera existido. Entré con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El gerente estaba detrás del mostrador, sonriendo como siempre, pero esta vez su sonrisa me pareció más siniestra, como si supiera exactamente lo que yo había hecho esa tarde. Me entregó el chaleco verde sin decir una palabra, y yo me lo puse con manos temblorosas, decidido a observar todo con nuevos ojos. Los primeros clientes empezaron a llegar como de costumbre, pero esta vez, sabiendo lo que sabía, los observaba con diferente intensidad. Me fijé en detalles que antes había pasado por alto. Sus ojos nunca parpadeaban, ni una sola vez durante todo el tiempo que pasaban en la tienda. Cuando respiraban, no se les movía el pecho como debería moverse. Algunos tenían sombras que no correspondían con la posición de las luces, sombras que se movían independientemente de sus cuerpos. Y lo más aterrador era que, si los mirabas de reojo, a veces podías ver que su forma se distorsionaba ligeramente, como si la apariencia humana fuera solo un disfraz
que a veces fallaba. Alrededor de las 2 de la mañana pasó algo que confirmó mis peores temores. Entró un niño, no podía tener más de 8 o 9 años, solo. Me pareció raro porque nunca había visto niños en la tienda, y menos a esa hora. Se acercó al mostrador y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que trabajaba ahí. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad profunda. Me sonrió, mostrando dientes que eran demasiado afilados, demasiado numerosos para una boca humana. «¿Sabes la verdad ahora, verdad?», me dijo, con una voz que sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «¿Viste el lugar durante el día? ¿Viste que no estamos donde crees que estamos?». Retrocedí del mostrador, sintiendo que el pánico me invadía completamente. El niño, o lo que fuera esa cosa, se rió de una manera que me heló la sangre. Otros clientes empezaron a acercarse también, formando un semicírculo alrededor del mostrador. Todos me miraban ahora, todos con esos ojos que empezaban a mostrar su verdadera naturaleza. Una mujer que había visto todas las noches comprando los mismos productos dejó caer su máscara humana por completo. Su piel se volvió gris y arrugada como papel viejo. Sus dedos se alargaron en garras retorcidas. Un hombre en la esquina simplemente desapareció y reapareció más cerca, como si pudiera teletransportarse. «Este lugar no existe en tu tiempo», dijo el niño de ojos negros. «Existió hace mucho, cerró hace décadas, pero algunos lugares no mueren realmente. Quedan atrapados entre lo que fue y lo que ya no es, y nosotros habitamos esos espacios. Compramos con monedas de nuestro tiempo, porque ese es el tiempo al que pertenecemos. Tu gerente nos ayuda a mantener este lugar funcionando, trayendo personas vivas como tú, para darle energía a nuestra existencia. Cada turno que trabajas aquí nos haces más fuertes, más reales». No esperé a escuchar más. Salté sobre el mostrador y corrí hacia la puerta, empujando a las criaturas que intentaban bloquearme el paso. Sus manos me rozaron, y donde me tocaron sentí un frío que quemaba como hielo seco. Logré llegar a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, saliendo a la calle. Corrí sin mirar atrás. Corrí como nunca en mi vida, escuchando risas y susurros detrás de mí que parecían perseguirme. Solo cuando estuve a varias cuadras de distancia me atreví a voltear, y lo que vi me confirmó que nunca volvería ahí. La tienda seguía visible en la distancia, pero ahora podía ver su verdadera naturaleza. El edificio parpadeaba entre existir y no existir, como una imagen de televisión con mala señal. Alrededor de la entrada flotaban sombras oscuras que definitivamente no eran humanas. Y en la puerta, observándome con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, estaba el gerente. Levantó una mano en un saludo burlón antes de darse vuelta y volver a entrar a su tienda imposible. Llegué a casa llorando, temblando, incapaz de articular palabras coherentes. Mi mamá me abrazó y me hizo té de hierbas, que su abuela le había enseñado a preparar para protección. Durante las siguientes semanas tuve pesadillas constantes. Soñaba que seguía trabajando en la tienda, que nunca había escapado, que me había convertido en uno de ellos. Los billetes que había ganado los guardé en una caja sin atreverme a gastarlos, aunque finalmente mi mamá los quemó diciendo que estaban manchados con algo que no pertenecía a nuestro mundo. Han pasado 6 meses desde entonces. He conseguido otro trabajo, uno normal, en un supermercado regular, donde mis compañeros son humanos de verdad y los productos tienen fechas de caducidad correctas. Pero hay noches en que,
cuando salgo tarde del trabajo y camino a casa, juro que veo esa tienda en diferentes esquinas de la ciudad, siempre con su letrero de neón verde, siempre con clientes silenciosos entrando y saliendo. Y cada vez que la veo, apresuro el paso y me recuerdo a mí mismo que hay trabajos que pagan bien por una razón, porque te están pidiendo algo más que tu tiempo. Por eso les cuento esto hoy. Si alguna vez ven un anuncio de trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, si les ofrecen un sueldo increíble por un trabajo sencillo, si les dicen que nunca visiten el lugar durante ciertas horas, huyan. No cometan mi error. Hay lugares en este mundo que existen en los márgenes de la realidad, atendidos por cosas que alguna vez fueron humanas o que nunca lo fueron. Y créanme cuando les digo que una vez que cruzas el umbral hacia ese otro lado, nunca vuelves a ser el mismo. Jamás, pero jamás, atiendan una tienda que solo abre de noche.